En la segunda mitad del siglo XX en el Perú, las calles limeñas empezaron a crecer exponencialmente en población. Para un poco de contexto, en el país, desde los siglos pasados, empezó a formarse un centralismo centrado en la capital, pues, ¿no? En el siglo XVII, ya estaban consolidándose y en el siglo XVIII ya había un centralismo. Lima como capital, mediante el paso de los años, fue desarrollándose a una velocidad y efectividad superior a comparación a la de otras regiones del país. Ahora, tras la Segunda Guerra Mundial, que finalizó en septiembre de 1945, la migración interna del campo a la ciudad, de lo rural a lo urbano, se masificó mundialmente. Según Hobsbawm, este fue uno de los procesos más universales y masivos de este periodo. Ante esto, el campesinato se vio afectado. Y en varios países en América Latina, el campesinado bajó entre los años 50 y 80. Esta migración llenó ciudades de manera desorganizada, haciendo que varios barrios se vuelvan cada vez más populares y marginizados por la discriminación. Según Hobsbawm, este crecimiento migracional acelerado en países como Perú se debió a la falta de tierras disponibles y a la falta de oportunidades que habían en estas regiones. Por la centralización, Lima siempre era un lugar más desarrollado y con una gama de oportunidades mucho mayor. Además, según el doctor Matos, en su investigación de las migraciones campesinas, estas migraciones hacia Lima reconfiguraron las estructuras sociales y generaron un impacto social masivo. Por ejemplo, el crecimiento de las tasas de desempleo y pobreza aumentaron. Además de que el nivel de emprendimiento y la capital también aumentó. El nivel de emprendimiento en la capital aumentó. Porque la creación de un emprendimiento fue las decisiones más comunes tomadas por los migrantes. Eran lo que aquellos que buscaban un empleo, que necesitaban un empleo, solían escoger hacer un emprendimiento. Indicarme su nombre. Bueno, yo soy José Sánchez, profesor de antropología aquí en la Universidad Católica y en el Estudio General de Letras dicto el curso de antropología. Quisiéramos preguntarle cómo fue que usted notó la migración que hubo desde el campo hacia la ciudad en décadas pasadas. Bueno, sí, yo justamente crecí en una zona bastante populosa, en San Martín de Porres, y recuerdo que lo primero que llamó mi atención fue el crecimiento de pronto, la expansión así muy grande, ¿verdad?, de lo que era la venta ambulatoria, los mercados que eran pequeños, ¿verdad?, de pronto se extendieron hacia las calles, y lo característico era eso, ¿no? Eso, ¿no? Es decir, gente de origen provinciano, gente muy sencilla, gente que a todas vistas era de origen migrante, que tenía eso como una alternativa. Y eso fue lo que, digamos, llamó mucho mi atención, ¿no? Y después el otro aspecto tiene que ver con las celebraciones de fiestas, ¿no? Por todos lados veía yo procesiones, fiestas, las misas que hacían, los cohetes, los castillos. Y yo le preguntaba a mis amigos, a mis padres, ¿no? A mi papá sobre todo le preguntaba. Y me contaba que eran pues las tradiciones de la gente de provincia que reproducía sus fiestas acá. Yo creo que por ahí vino un poco mi interés por la antropología, ¿no? Porque son esas manifestaciones culturales que derivaron del proceso migracional, ¿no? Básicamente recuerdo esas dos características básicas que me impactaron como presencia de la migración acá en Lima. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Cómo vivió la migración en el Perú? Bueno, yo soy de Huaura y migré para acá a la capital por los estudios de mis hijos. Ok. ¿Y qué cambios notó al migrar? Bueno, noté acá la diferencia de mi pueblo, acá a la capital era primeramente pues el tráfico, ¿no? No era lo mismo allá que es un pueblo, los horarios eran pero fatales porque había que correr buscando una cosa, otra cosa.
Sí, sí, me fue difícil, me fue Ok. bastante difícil. Ok. ¿Y hubo una gran diferencia entre Huacho y Lima? Sí, Sí. sí, en todo, sobre todo, más que nada me afectó los precios, la calidad de las cosas, ¿no? Era distinto. Era distinto, Ok. efectivamente. Muchas gracias. En el texto de Hot One se examinan las profundas transformaciones sociales y culturales que experimentó el mundo entre 1945 y 1999. Uno de los puntos que se menciona es la velocidad con la que se da esta revolución social, tan rápida que muchos ni siquiera se dieron cuenta de todos estos cambios en tan solo una década. Por ejemplo, uno de los entrevistados nos menciona sobre cómo antes era común ver personas que procedían de la sierra usar sus trajes típicos, pero de pronto, en pocos años, esto ya no era algo común, sino que era algo raro, ya que las personas empezaron a reemplazar sus vestimentas tradicionales por vestimentas europeas. Y bueno, este es un caso muy parecido a uno que se menciona en el texto del autor ya mencionado. Por otro lado, también en las entrevistas se menciona la migración y la urbanización masiva que hubo del campo hacia las ciudades. Tema que no solo se toca en el texto de Hot One, sino que también se toca en el de José Matos, que explica cómo gran parte del campesinado abandonó sus pueblos por buscar nuevas oportunidades en la capital, ya que el uso de un intensivo capital, de la nueva maquinaria, entre otras razones, hizo que se redujera la necesidad de mano de obra en muchas de sus localidades. Y esto se vio muy reflejado en cómo se empiezan a poblar todos los cerros y cómo empiezan los asentamientos humanos y las invasiones, ya que esto no era muy común en esos tiempos hasta que de pronto se poblaron drásticamente y de una manera, podría decirse, radical. Entonces, de estas entrevistas, conectadas con las lecturas, rescatamos los hechos que concuerdan exactamente con los textos y que se viven casos muy parecidos a los que se menciona, ya que esta fue una situación a nivel global que en especial pasó en los países tercermundistas, lo de la urbanización y migración masiva. Eric Hobsbawm constituye un insumo fundamental para analizar el fenómeno de la migración masiva como un componente estructural de las transformaciones sociales ocurridas de la mitad del siglo XX en adelante. El autor no aborda la migración masiva como un fenómeno aislado ni como un simple efecto derivado de la pobreza, sino como una consecuencia directa y compleja de procesos históricos mucho más amplios, como lo vendría a ser el colapso del orden rural y la expansión desigual del capitalismo global, así como la reestructuración del trabajo y del territorio urbano. La migración masiva no puede entenderse meramente como un desplazamiento geográfico de individuos en búsqueda de mejores oportunidades o mejores condiciones de vida, sino como una clara reconfiguración de las relaciones sociales, culturales y económicas que sostuvieron durante siglos a las sociedades rurales y agrícolas. También es señalado que la desaparición del campesinado fue el cambio más drástico y duro y de mayor alcance de ese periodo histórico. Esta afirmación realmente cobra sentido al observar que en solo 3 o 4 décadas la proporción de personas que vivían y trabajaban en el campo se redujo dramáticamente. Asimismo, se nos permite pensar a la migración como un proceso de clara transformación cultural. El abandono del mundo rural implicó también la pérdida de formas tradicionales de sociabilidad, organización familiar, costumbres y conocimientos en general. En su lugar, las nuevas generaciones urbanas construyeron identidades híbridas, marcadas por la adaptación, el conflicto, el resentimiento y la reinvención. En ese proceso, la migración no fue solamente física, sino también muy simbólica. Un pasaje de local a lo global, de lo tradicional a lo moderno y de lo comunitario a lo individualizado. Lejos de ser un simple proceso de movilidad, implicó una ruptura histórica con el pasado agrario de la humanidad, cuyas consecuencias aún seguimos experimentando en las configuraciones urbanas, culturales y económicas del presente. En las entrevistas que realizamos sobre la migración interna en el Perú, especialmente de la Sierra Lima, conocimos dos puntos de vista que, aunque distintos, se complementan y ayudan a entender el impacto real de este fenómeno.
La primera entrevista fue un profesor de antropología que creció en un barrio muy poblado de Lima, que él fue testigo directo del crecimiento de la ciudad a causa de las migraciones. Él contó cómo empezaron a llegar familias de provincia, cómo muchos pequeños negocios se hicieron grandes, cómo surgieron negocios impulsados por migrantes. Y es por algo muy valioso que menciona que fueron las migraciones a causa de no haber oportunidades, lo que mencionó mi compañera al comienzo de la introducción. Y pues el profesor también mencionó un tema muy importante y muy valioso que fue el tema cultural. Dijo que Lima empezó a llenarse de nuevas costumbres, misas, procesiones, fiestas patronales y celebraciones que antes no existían en la ciudad. Esas manifestaciones culturales traían color, identidad, una mezcla de tradiciones que transformaron por completo a la capital. Y la segunda entrevista fue a una señora mayor que emigró a la capital por una razón muy clara. Quería que a sus hijos tuvieran un acceso a una mejor educación. Ella habló de lo chocante que fue llegar a Lima y notar un cambio total en el ritmo de la vida. Decía que todo parecía estar en un constante corre-corre, en un ajetreo, que los horarios le parecían fatales y que no era nada como estaba acostumbrada en su pueblo. Es un tema muy entendible y se entiende que haya sido muy frustrante para ella, como también lo pudo haber sido para el resto de familias que emigraron hacia la capital, lo cual nos deja la enseñanza de que, pues, a pesar de todo, fue un proceso muy difícil para todas las familias y también fue una cosa a la que la capital se tuvo que acostumbrar a la llegada de toda esta gente, pero también nos benefició mucho al traernos más costumbres, tradiciones, procesiones y misas. La aceleración del cambio social que hubo entre las décadas del año 50 y 80 no fue un proceso de pequeños cambios, que se fueron gestando lentamente. En su momento no se pudo percatar como un cambio radical por lo rápido que sucedió. Así como se menciona en el texto de Hobsbawm, fue repentino como un cataclismo. Uno de los aspectos más notorios y drásticos, no solo en el Perú, sino que en todo el mundo, fue la muerte del campesinado, incluso en países que no contaban con un desarrollo industrial avanzado. En esta muerte del campesinado, que actúa como una causa de la urbanización masiva, que hubo en especial en países del tercer mundo, lo que produjo las llamadas megaciudades y la centralización en la capital, que podemos ver hasta el día de hoy. Los testimonios que recolectamos reflejan el proceso de estos cambios y cómo tuvieron un impacto en sus vidas, un impacto del pasado que sigue hasta el día de hoy.